buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Bueno, inicialmente vamos a presentarnos. Te agradecemos mucho por este tiempo, esta entrevista que nos vas pues a dar, a brindar valiosa información. Bueno, inicialmente pues mi nombre, Catherine Sánchez, y mi compañero Luis, que Hola, vamos a ser Catherine. los entrevistadores. Vale. Listo. Empezando pues por el tema del consentimiento, que ya lo firmaste. Sin embargo, pues queremos que quede un poquito claro que va a ser esta entrevista únicamente con fines académicos, que nos des pues el permiso también de grabar, que sin embargo pues ya comenzó la grabación y adjuntaremos pues el consentimiento que ya nos firmaste también. Y sin embargo, también queremos darte un poquito de introducción del tema. Y vamos a presentar pues en nuestra electiva Psicología y Discapacidad. También de pronto un poco explicarte que la entrevista va a ser pues muy fluida, las preguntas no van a ser cerradas, sino que tú puedas tener la disposición y de contarnos pues hasta donde tú desees contarnos, lo que quieras decirnos. Y también algo importante pues para resaltar aquí que vamos a hacer o basarnos como tal en la definición que nos da la ONU de discapacidad. Entonces, esta definición pues nos habla que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, y todas estas pues que son a largo plazo y que pueden interactuar con diversas barreras. Entonces, estas barreras pueden obstaculizar la participación de la persona con discapacidad en una participación plena y efectiva directamente en la sociedad, ¿verdad? Entonces, no pueden participar de esta manera plena en igualdad de condiciones como los demás. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que nos dice la ONU. Entonces, de esta forma queremos ver la discapacidad de una manera amplia, general, global, de una manera biopsicosocial que pues abarca todas las áreas de la vida. Entonces, con esto queremos Sí. pues también saber qué es como basados en esto que vamos a hacer nuestra entrevista, ¿verdad, Luis? No sé si tengas algo que Eh, aportar. Bueno, aparte de lo que nos dice Catherine, pues vamos a hacer una exploración en primera instancia conociendo un poco de ti en relación a quién eres en este momento, con quién vives, algo un poco de tu infancia. Nos interesa conocer mucho el tema de tu pregrado, por supuesto en el área de psicología, y ya entonces luego nuevamente abordaremos como la parte presente en relación entonces eh, pues digamos, a relación de pareja, verificar un poco si en la actualidad estás trabajando y también hacer un énfasis particular en relación a las barreras sociales que a lo largo de tu Ok. vida tú has podido encontrar. Y finalizamos entonces sobre recomendaciones y sugerencias que se debe tener por parte de cuidadores en relación a la atención con personas de discapacidad. Entonces, más o menos ese es el curso, Jennifer, nuevamente dándote las gracias por permitir este espacio y nuevamente por el tiempo que tú nos dispensas. Entonces, Listo. Bueno, Jennifer. Primero queremos conocerte un poco más, claramente, entonces queremos saber o que nos cuentes, cuéntanos un poco algo de ti, ¿no? Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, pues soy Jennifer Juliet Palacio Poveda, tengo 27 años, soy psicóloga y estoy estudiando psicología clínica, la especialización. Actualmente vivo con mi tía y mi prima y mi hermano. Yo tengo dos hermanos por parte de mamá y dos hermanos por parte de papá. Para fines prácticos tengo dos hermanos. Eh, pero actualmente solo vivo con uno de ellos. Y mi mamá vive en Fusa, yo vivía en Fusa antes del pregrado. Me vine a Bogotá a estudiar. ¿Qué más te puedo contar? Mm, Sé hacer un montón de cosas, he aprendido a hacer un montón de cosas. Soy muy curiosa, mucho. Eh,
me gusta aprender mucho, pero a la vez como que solo de lo que yo quiera aprender. Entonces, Lo que te confieso que soy gusta. un poco, eh, me cuesta la disciplina en aprender cosas que tengo que sí o sí aprender. Pero bueno, eso es a grandes rasgos. Y pues evidentemente lo que nos convoca, pues tengo discapacidad. Bueno, ¿qué más? Perfecto. Bien, bien, muy bien. Vamos muy bien, Jennifer. Gracias. Entonces, ¿qué más? Bueno, desconocemos pues claramente sobre tu condición, sobre la discapacidad. ¿Nos podrías comentar en qué consiste? Bueno, para fines prácticos tengo parálisis cerebral infantil causada por una hidrocefalia que a su vez es causada por una meningitis que me dio a los 2 meses y medio de nacida. Como consecuencia afectó pues toda la parte motriz. Em, desde los, creo que 3, 4 meses he estado en rehabilitación física para que pues a través de toda la parte de neuroplasticidad se pueda mejorar un poco este tema de movilidad. Sí, he adquirido un montón de movilidad, pero a la fecha para ser prácticos camino con ayuda, no recorro largas distancias, más independencia y más autonomía, utilizo una silla de ruedas eh, eh, eléctrica. Es que siempre me causa mucha curiosidad decir utilizo una silla eléctrica, porque no, Ah, no me muevo. obvio. No, No. no, no. Silla de Entonces por ruedas eso hago la que salvedad. funciona. Ok. Eh, tengo dificultad de movimientos en las manos, pero más es más evidente en la mano derecha, es decir, que yo soy zurda. Eh, una cosa muy importante, tengo una válvula de Hakim, que es lo que mantiene bajo control la hidrocefalia. Y ya, con respecto a mi condición, eso es lo que hay. La válvula, supongo, es en el cerebro, ¿verdad? O sea, te la implantaron. Sí. Bueno, les explico un poquito. Es como un aparatico aquí. De hecho, sí es aquí en este lado derecho. Y está ese aparatico drena el líquido de cefalorraquídeo a través de una manguerita de un catéter que va desde la cabeza hasta la parte del estómago. Le llaman catéter ventriculoperitoneal. Ya te lo sabes. Ok. Eso me hace Vale, sentir súper intelectual. claro, claro. Súper. Vale, Jennifer. Perfecto, listo. Entonces, continuemos. ¿Cómo fue tu niñez? Háblanos un poco más desde tu niñez. Pues yo crecí en una familia en la que mi mamá es la cabeza de hogar. Tengo recuerdos desde los 4 años. Entonces, desde los 4 años te puedo decir que eh, estuve en un instituto para niños con discapacidad que no fue muy funcional. Allí pues tuve muchas dificultades porque además estaba viviendo con una tía del lado paterno. Mi mamá y mi papá son separados. Mi papá tiene otra familia. También con ellos me llevo súper bien, pero soy mucho más apegada a mi mamá. Eso en cuanto al área familiar. Mis hermanos son menores que yo, pero muy cercanos. Es decir, yo le llevo a mi hermano del medio 1 año y medio y al último 5 años. Entonces, realmente somos muy, muy seguidos y por lo tanto somos muy cercanos. ¿Qué te puedo contar con respecto a mi niñez? Mientras estuvo o desde el área familiar, fue muy, muy bonita. Me han apoyado
tengo recuerdos bonitos en el área familiar y todo lo que son juegos con mis hermanos, reuniones con mis hermanos, fue muy chévere. Pero ya en el área académica, sí la cosa es bien diferente, porque recibí bastante bullying, eh, recibí mucho maltrato por parte de directivos, profesores y todo eso. Entonces, eso hace que yo recuerde mi niñez como algo agridulce, ¿sí? Si a eso le sumamos todos los tratamientos médicos Médicos. a los que yo me sometía, la rehabilitación física que dolía muchísimo, digamos que es una niñez bastante pintada con dolor, con eh, ciertas restricciones. Entonces, digamos que no es como que me encante hablar de mi niñez, pero eh, en cuanto, o sea, rescato mucho que por el lado de la parte familiar fui muy protegida, muy validada. Es por eso que no, pues se tiñe también de esa parte dulce mi niñez, ¿no? ¿Qué puedo contarte? No tuve muchos amigos porque durante la niñez los niños socializan a través del juego y por lo general pues juegan corriendo. Entonces pues no tuve muchos amigos durante la niñez. Mis amigos eran mis hermanos, con ellos sí jugaba. Y una cosa muy interesante y es que mi mamá me puso a mí, como yo soy la mayor, como autoridad. O sea, mm, como la jerarquía es esta, mando yo y después de mí, si yo no estoy, le hacen caso a su hermana. Entonces, eso hizo que mis hermanos no me excluyeran como tal, sino que, y de alguna manera yo hacía una parte importante en el rol familiar. Entonces, digamos que eso hace que pues yo me haya sentido, en mi casa me sentía súper bien, súper bien. Igual con mis primos, porque tengo muchos primos, eh, ellos adaptaban los juegos a mí, sí jugaban también a correr y eso, pero ellos me escondían, ellos adaptaban los juegos para que yo pudiera también interactuar. Entonces digamos que yo me vine a dar cuenta que yo era diferente y que eso estaba mal cuando entré a la escuela. Pero pues en cuanto a mi niñez, eso fue. Claro, entiendo. Bueno, perfecto, Ahora, si te Jennifer. hablo de mi adolescencia, eso fue otra cosa también pesada, Distinto. Ujú. porque pues, ay no, este tema de no poder salir y de querer estar con chicos y, no, y saberse diferente y haber sido tan marcada por el tema del bullying en la infancia, hizo que pues yo en mi adolescencia no me atreviera jamás a decirle a ningún chico que me gustaba, ese tipo de cosas. Y eso pues obviamente que me entristecía bastante la vida. Pero bueno, Claro, de por sí la adolescencia para cualquiera es difícil. Supongo que hubo barreras ahí un poco también complejas. Bueno, Jennifer, háblanos un poquito de tus estudios. ¿Por qué estudiaste psicología? bueno, es que pasa que para contarles por qué estudié psicología tendría que contarles como toda mi trayectoria académica. Em, yo estudié mi primaria en un colegio privado porque mi psicóloga era la rectora de ese colegio. Entonces me dieron media beca y mi mamá aprovechó que era un colegio privado y que habían poquitos niños, para que me pudieran dar más atención a mí. Entonces, digamos que por eso hice mi primaria en ese colegio privado. Luego, mi mamá estaba viendo que ya era una carga académica muy fuerte, a eso súmale que yo estaba haciendo mi rehabilitación física. Entonces,
era muy alta la carga para una niña de 11 años. Entonces mi mamá me propuso, bueno, y aparte a los 11 años ya estaba en plena adolescencia, tenía ya todos los cambios hormonales, todo eso. Entonces mi mamá me propuso hacer un año sabático, digámoslo así, en el que me pudiera dedicar específicamente a la terapia, a mejorar físicamente, y me dio la opción de estudiar una cosa en particular que yo quisiera. ¿Sí? Entonces, como que si puedes inscribir, si quieres inscribirte a clases de música, de canto, de inglés, de lo que sea, bueno, pero pues no te enfoques tanto en la parte de académica formal, porque es más importante que te adaptes mejor o que tengas un espacio para adaptarte a los cambios. Entonces tomé un año sabático en eso, durante ese año estudié inglés y me dediqué fuertemente a las terapias. Al final de ese año ya no me recibieron en este colegio, entonces yo le dije a mi mamá que quería estudiar en una normal, que en ese entonces era la normal de Pasca. Y ahí fue muy difícil porque la rectora dijo que habían muchos niños, que eran muchos niños, que ellos se cambiaban de salón, que yo no sé qué. Entonces, y que aparte de eso, que yo escribía muy lento, que ellos recomendaban que yo no estudiara ahí. Entonces, no, ese año no estudié, o sea, ya vamos 2 años sin estudiar. Al tercer año mi abuela enfermó y todos nos mudamos cerca de donde la abuela, que era un corregimiento, y allá hice bachillerato hasta noveno. ¿Por qué? Porque era un corregimiento, habían muy poquitos niños, entonces era fácil de que pudieran estar pendientes de mí. ¿Sí? Básicamente el tema era por movilidad. Una vez la abuela fallece, yo estoy en noveno, entonces nos devolvemos para Fusa y allá entendí que el sistema académico a mí, porque todo funciona como en las universidades en las que tú vas cambiando de salón de acuerdo a las materias y no es como antes que los profes llegaban al salón de los niños, entonces los niños no se movían tanto. Ah, Entonces, como ya no se iba acomodando a mi situación, decidí validar 10º y 11. Entonces validé 10º y 11 y no sabía qué iba a estudiar. O sea, ahí fue como, hay algo importante que pasa en mi vida y es que cada vez que cambio de, de ciclo y me enfrento, entonces como que hay como una incertidumbre y hay como un periodo de tiempo en el que trato de acomodarme, como que mientras pienso en cómo le voy a hacer. Para ese entonces, pues mi familia no tenía mucho dinero. Yo pensaba que lo más lógico era que yo estudiara algo a distancia. Entonces estudié contabilidad y me di cuenta que no me gustó, que yo ¿cuánto? necesito. ¿Cuánto alcanzaste a estudiar? ¿Empezaste un semestre? Yo hice 6 semestres en la San Marino, no mentiras, pero sí alcancé a hacer 5 semestres Ay, bastante. ¿En qué de universidad contabilidad. estudiaste, Jennifer? No, en un instituto que tiene convenio con la Remington. Ajá, ok. Entonces, ¿por qué? Porque se me facilitaba, era a distancia. eh, yo solo tenía que ir a clases cada 8 días y aparte era económico. Entonces, como que yo dije, no, pues todo en uno, ¿no? A mí siempre se me dieron muy bien las matemáticas y yo dije, matemáticas, contabilidad, no hay que moverse, todo perfecto para yo. Pero no me gustó. Me di cuenta que
que necesito el contacto con la gente, que me interesa más como esta parte humana. Aparte que me di cuenta que en realidad a mí se me hizo muy fácil la parte de contabilidad. No tenía mucho reto para mí. ¿Por qué? Porque básicamente lo único que sí me gustó fue análisis financiero. Eso sí me gustó. Pero todo el tema de lo que hace una persona, un auxiliar contable, me pareció fácil. Entonces como que no le encontraba mucho sentido. Y mi prima, yo estaba pensando en psicología porque la prima que está estudiando, que empezó a estudiar psicología, es como uno de mis referentes de vida. Yo tengo varios referentes. Entonces uno de mis referentes de vida es esta prima, ¿no? Y entonces ella dijo, no, métase a estudiar psicología. Y yo, oh, pues sí. Entonces, pues nada, me presenté, no pasé, pero decidí que quería estudiar psicología por seguir a mi referente. No sabía en realidad, pues, específicamente de qué se trataba. ¿Qué te Pasé a esperaba? una universidad privada porque se abrieron como todas las puertas. Mis tíos me dijeron, no, si eso es lo que quieres estudiar, pues aquí un crédito con el ICETEX, aquí te damos la estadía, aquí te damos la comida, ta, ta, ta. Bueno, fue todo como que me permitieron y de esa manera pues yo empecé a estudiar psicología y me encantó. Adoré la carrera desde el comienzo, desde el, me acuerdo que fue un lunes y la primera clase que tuvimos fue psicobiología y uff, yo, y me encantó. Y por eso empecé a estudiar psicología. Y en cuanto a, después de eso, pues eh, salí y no me sentía psicóloga. Es en la que no me sentía psicóloga. Entonces decidí hacer un voluntariado. Eh, hice un voluntariado y me di cuenta que era buena en clínica, pero que necesitaba más herramientas. Y entonces ahora ando estudiando una especialización en psicología clínica. Ok, genial. Muy interesante, Jennifer. Con base en todo lo que nos cuentas, pues, ¿qué barreras como tal has identificado a la hora de estudiar, pues a lo largo de tu historia, ¿no? Mm, al principio con el tema de, creo que la primera que puedo analizar es cómo mis papás asumen que es lo mejor para mí, si un colegio tradicional o un colegio para personas con discapacidad específico. Y ellos a través de ensayo y error, porque como te digo, a los 4 años yo estaba en un jardín para niños con discapacidad, se dieron cuenta que yo no encajaba muy bien en ese ambiente, en ese espacio. Luego pasé, luego lo que me acuerdo es el tema de la barrera social. Uf, pucha, hacerle ver a los niños que yo no era rara, que yo no era contagiosa, que tenía exactamente los mismos derechos que ellos. No, eso sí era bastante complejo, muy, muy, muy complejo. Entonces, esa fue otra. Luego ya cuando, pues como que decidí, o pues que las circunstancias mmm, de alguna manera me pusieron a buscar colegio sin palanca, como quien dice. Pues está todo el tema de enfrentarse de aquí no vamos a cambiar ni vamos a hacer ajustes para Jennifer, entonces lo mejor es que ella no estudie aquí. Esa es otra. Eh, Luego, pues el tema de encontrar, es que es muy complicado porque uno no tiene referentes no muchos referentes de personas con discapacidad que hayan terminado el bachillerato.
Entonces, el solo hecho de tener que imaginarse o tratar de imaginarse el querer estudiar en una universidad, ¿no? O sea, como que eso es otro tema. Entonces, como que buscar y cerrarme a lo que yo creía que en ese momento era lo único que podía hacer. Y si yo llegué a estudiar 5 semestres de contabilidad, no era por gusto, no era por, sino era porque lo que yo consideraba que se podía, ¿sí? Era lo que estaba dentro de mis referentes. Jamás se me ocurriría que yo iba a poder eh, ir a una universidad presencialmente todos los días, con horario de universidad y exigencias de universidad. Ok, Entonces, es digamos como, que eso en cuanto a eso. Pero en ujú, cuanto a en las universidades, en pregrado y ya en la especialización, las barreras sociales sí se me han hecho mucho más fáciles. No sé si es que yo ya tengo más cancha para exigir y abrirme espacio, o si efectivamente pues todas la legalización que se ha hecho al respecto, la normatización que se ha hecho al respecto, hace que pues ya las universidades se, se acoplen y se ajusten a mis necesidades. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en pregrado yo daba como la malla del semestre de las materias que iba a ver y se organizaban todas las materias para que quedaran en el primer piso. Entonces, sí, yo pasaba de salón a salón, pero dentro del primer piso. Entonces me hacían mucho más fácil la vida. Y así con todo. También me acuerdo que pusieron rampas, eh, acoplaron un estacionamiento específico para personas en condición de discapacidad. Entonces digamos que no fue tan grave eso, fue más al comienzo. no, tanto tú como el tiempo, los tiempos cambian, ¿no? Pero Ujú. bueno, muchas gracias, Jennifer. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero Luis, que continúe con la entrevista. Bueno, bien. Pues interesante lo que nos has venido contando, Jennifer, en relación a cómo fue tu niñez, el apoyo que has tenido en relación a tu familia, no necesariamente padres, madres, sino primos, tíos, la forma en cómo has venido manejando todo el tema académico y también la forma como has venido superando entonces estas circunstancias. Voy a preguntarte un poco más por el tema actual, aparte pues de que nos has referido que estás estudiando la especialización en la parte clínica. Quería preguntarte un poco por el tema laboral y quería preguntarte si estás trabajando y si es así, ¿qué estás haciendo entonces en esta parte laboral? No tengo un empleo formal. Realmente toda la experiencia que he hecho es a través de voluntariados, o que me entero de algo, no sé, tipo, ay, en tal lado están haciendo esto, yo quiero, ¿sí? Entonces, yo me ofrezco. Entonces, ¿por qué? Porque me gusta, o sea, no te niego que me gusta ejercer. El tema con el empleo es que las empresas no están muy, ¿cómo se dice? No están muy dadas, no son muy dadas a hacer los ajustes necesarios para mí. Entonces, a pesar de que, pues, considero yo que tengo un montón de herramientas, habilidades, facilidades a nivel intelectual y sobre todo profesional, eh, pues eso no vale. O sea, no ha valido, entonces se me ha hecho bastante difícil. ¿Qué es lo que he hecho ya por el lado más propio mío? De vez en cuando salen eh, consultantes a los que atiendo de manera privada, doy asesorías, eh, he dictado talleres mmm, en cuanto a inclusión escolar. Este tema me gusta bastante. He estado en proyectos feministas,
abriendo como ese tipo de espacios, pero todo más desde el área, más desde el lado, como, ¿cómo lo dirías tú, Luis? Pro bono, o sea, más como Más como de tu propia iniciativa iniciativa. y de tu propio emprendimiento que una empresa te abra las puertas y que reconozca tus capacidades y si no todo te ha tocado es por esfuerzo propio y por la capacidad de emprender un proyecto que vaya acorde como a tu formación. Ujú, sí, Ok, básicamente eso. bueno, sí, evidentemente la empresa colombiana tiene ese tipo de limitaciones y a pesar que existe algo que se llama la ley Klopatowski, eh, donde hay cierto tipo de incentivos, especialmente tributarios, pero hay muchas organizaciones que no, pues no dan por lo menos esa posibilidad. Em, Voy a remontarme a otra, No sé si te puedo interrumpir un señor. poquito. Digamos que la primera vez que fui consciente de esta barrera fue una vez que nos invitaron a una empresa con la que la universidad tenía convenio eh, para hacer prácticas. Y la empresa de plano dijo que no contrataba personas en condición de discapacidad. Eh, digamos que fue, lo pongo aquí porque a la fecha recuerdo como bastante impactante eso, porque hasta donde yo tenía entendido es que es muy complejo saberse con discapacidad en una crianza en donde yo he estado participando de todo lo que he querido, ¿sí? Entonces, enfrentarse a una sociedad en la que le dicen a uno, tú no puedes acceder a este espacio, sin preguntarme a mí siquiera si yo sé, si tengo la capacidad, si tengo la habilidad, simplemente porque hay una barrera muy evidente como escaleras. Y es como, pero es que es fácil, tú, por qué quieres trabajar acá si no vas a poder subir? Y yo, ¿por dónde empiezo? Sí, es bastante desalentador, entonces, por eso quería traerlo a colación, porque desde antes de salir de la universidad ya sabía a lo que me iba a enfrentar. Ok, ok. Contando que vamos a hacer un cambio eh, y vamos entonces a poder que tú nos cuentes en relación a la parte afectiva, a la parte sentimental. Y bajo ese precepto, preguntarte si en la actualidad tienes pareja, si es así, cuánto tiempo llevan y de pronto una pequeña descripción general, breve, de cómo se ha llevado esa relación, bueno, tiempo atrás y obviamente hoy día. Entonces, Actualmente tengo pareja, sí, tengo un novio, hace 6 meses, y podría decirse que es la primera relación formal que tengo. Pues digamos que empecé con este tema de relacionarme a nivel sentimental como desde el año pasado. Eh, por varios factores. Uno es que hasta el año pasado empecé a movilizarme por Bogotá sola. Entonces, pues eso me ha abierto muchísimo la posibilidad de explorar diferentes espacios. Pero además, pues está el tema de que yo vivía en Fusa. Entonces, en Fusa la situación es más difícil porque si aquí que hay un poco de ajustes, aquí en Bogotá, un poco de ajustes viales, eh, pues ustedes se podrían imaginar que mi vida social era bastante limitada. De hecho,
De hecho, yo podría llamar que mi vida social empezó cuando empecé en la universidad. Ay, oiga, sí, no había caído en cuenta. Pero sí, básicamente eso. Entonces, las barreras estructurales hicieron que pues yo no saliera de casa, o que si salía, salía con el acompañamiento de mi mamá o de mi familia. Y ustedes sinceramente creen que alguien se iba a acercar a decirme, oye, estás muy bonita, o oye, quiero algo contigo, estando mi mamá ahí al lado mío de la mano. No, pues no, eso no pasa. ¿Sí? Eh, entonces, pues, digamos que el hecho de de tener la silla de ruedas y de salir en Bogotá, en donde hay un poco más de adaptación a las sillas de ruedas, pues ha hecho que yo pueda salir, conocer gente, y pues de ahí conocí a mi pareja. Ratificarte la pregunta, Jennifer, si en dos, tres frases pudieras describir la relación, ¿de qué forma lo harías? Ay, no sé, Luis, o sea, es que es complicado porque si tú me dices describirla a nivel afectivo, me siento bien, satisfactorio. A nivel, eh, pero pues las relaciones no solo dependen de la parte afectiva, sino, por ejemplo, eh, si actualmente no estoy laborando económicamente, pues no tengo dinero, y por ende salir a cualquier plan con mi pareja, pues es un poco complejo. Si a eso le sumamos que aparte de eso yo no tengo un espacio propio en donde pueda tener espacio a solas con mi pareja, pues es otro lío, ¿sí? Pero digamos que estoy, ¿cómo se dice? Improvisando sobre la marcha. Entonces, pues digamos, hemos hecho como una revisión en relación a tu niñez, el estudio, el trabajo, la pareja. Y esta pregunta que viene en relación a las barreras sociales que ya en parte has dicho, o sea, ya las has mencionado algunas, pero que sí quisiera que de pronto las conversáramos y adicionalmente porque yo encuentro que hay algunas que tú ya vienes superando, o sea, ya has venido trabajando con éxito, algunas tienes allí como la tarea pendiente. Y dentro de los temas particulares que nosotros veíamos era esa especie de cuando tú estabas estudiando el tema del bullying y el tema de mostrarle a la gente que tú también tenías tus capacidades, que tú también tenías tus habilidades. Preguntarte cómo trascendiste a eso en una primera instancia en sentir que te excluían, te estigmatizaban y en lo que me cuentas ahora en tu pregrado y en la especialización, tú dices, eso ya es materia superar. Preguntarte cuál fue la estrategia que tuviste que hacer para poder superar esa primera limitación que socialmente se te dio. Me apoyé mucho de mi familia. Afortunadamente tengo mucha confianza con mi mamá y mi tía, que fueron las personas que estuvieron ahí como cuidadoras principales. Entonces, pues obviamente yo llegaba del colegio llorando y queriendo no volver. Eh, y ellos hicieron una cosa que me gustó mucho, y es, me dijeron a mí que me imaginara que yo tuviera un traje de caucho y que lo que ellas me decían o ellos me decían me rebotaba, me resbalaba. Eso palió en parte eh, a nivel emocional, ¿sí? Otra cosa que también ayudó muchísimo es que siempre fui consciente de mis capacidades, las que yo sí tenía. Entonces, eh, sabía en parte que mucho del bullying que yo recibía era porque yo tenía una capacidad de análisis muy buena, porque para el nivel en el que yo estaba muy adelantada. Eh, por ejemplo, yo empecé a leer desde antes de entrar al colegio, por lo que cuando estaba en segundo, pues ya no me ponían a las mismas actividades de lectura,
sino que ya me ponían a hacer análisis de lectura, a hacer ensayos, a hacer ese tipo de cosas que ya tú le pides a un chico de quinto o sexto. Entonces, digamos que eso hizo que yo supiera qué era lo que yo tenía para ofrecer y me hizo resaltar en otras cosas. Entonces, si bien sí me entristecía mucho, durante horas muertas recibía mucho bullying cuando no había supervisión de maestros. Bullying no del que te dicen fea, sino bullying del que te arrastran por todo el salón porque pueden hacer de ese bullying. Pues de alguna manera tenía logros en otros lados. Entonces yo me metía a tunas, me metía a canto, me metía a teatro, me metía a manualidades. Estuve en un montón de actividades extracurriculares en donde yo sabía que sí tenía triunfos, tenía logros. Entonces eso como que empataba la autoestima que se me iba mermando por un lado, empatada por el otro. Ok. Otro tema que vemos allí está en relación al tema de la movilidad. Y aunque si bien es cierto, el tema de la movilidad puede estar dado más a los recursos físicos, eh, en relación entonces como a pasoniveles y bueno, todas las ayudas que generalmente las personas con discapacidad requieren. Pero nos contabas que hasta hace 6 meses el tema de poderte desplazar, o por lo menos en Bogotá, se dio. Y para nosotros consideramos que eso evidentemente es o fue una barrera social que tú también ya superaste en relación entonces a montarte un Transmilenio, en relación entonces poder confiar que vas a estar segura y que no va a haber ningún tipo de, pues digamos, como de atraco, bueno, o sea, sentirse de alguna u otra manera en normalidad con todos los ciudadanos de a pie. Eh, Cuéntame cómo se superó ese tema en relación a ya desplazarte por Bogotá con las múltiples dificultades y antes verte un poco limitada en ese tema, bien sea porque sea la silla o un poco por los temas de la seguridad, eh, o la seguridad pública o el riesgo público. Cuéntanos, Jennifer, cómo lograste superar ese tema. Bueno, contarte que hasta hace como unos 10 años yo no tenía silla de ruedas. Me transportaba o me movilizaba con ayuda de las demás personas y dentro del hogar con ayuda del mobiliario, digámoslo así. Si ustedes me ven en la casa, yo me la paso cogida de las paredes, de las sillas, de los muebles, de todo. Pero una vez que recibí la silla de ruedas, ya empecé a movilizarme dentro de espacios cerrados, tipo centros comerciales, la universidad, ese tipo de cosas. Mm, Entonces eso que hizo que durante la universidad pues ya pudiera ser un poco más libre en el pregrado. Luego hubo lo de la pandemia, caí en una depresión moderada. Yo creo que ya estaba pasando a ser severa, pero eso hizo que mi mamá decidiera que yo me volviera para Fusa porque yo estaba, para que yo me volviera para Bogotá porque yo pasé pandemia en Fusa. Aquí en Bogotá exploré la posibilidad de moverme con mi silla de ruedas por una amiga que me dijo, no puedes depender de moverte en Uber o de moverte en taxi. Tienes que empezar a utilizar Transmilenio como el resto de los mortales porque si no, no te va a dar el presupuesto y no vas a poder salir nunca. Entonces hice el intento, con mucho esfuerzo traté de convencer a mi familia de que no estaba del todo segura de si podía, pero pues que me dejaran intentarlo. Y con pues obviamente todas las adaptaciones
casi todo el tiempo mi familia sabe en dónde estoy, eh, ando con todo el tiempo con el celular cargado, con internet, con todo ese tipo de cosas que de alguna manera me facilitan el pedir ayuda en cualquier momento. Entonces, digamos que ese tipo fue básicamente por necesidad y porque me estaba encerrando mucho, estaba con una desesperanza muy grande. Entonces fue como, hay que intentarlo. Fue como que mi mamá, viéndome tan grave, dijo, hágale a ver qué pasa. Ahora, Ok, en cuanto a que las calles sean seguras, no, esa parte todavía no la hemos superado. la has superado. Eh, tengo algunas, ¿cómo se dice? Reglas que cumplo y que creo que para este punto ya es como transversal a, a toda la población y es, yo no llego a mi casa después de las 9 de la noche. Y si tengo que llegar a mi casa después de las 9 de la noche, procuro asegurar transporte, eh, digamos, no por Transmilenio ni nada de eso, sino un poco más privado. Si logro asegurar que alguien me acompañe hasta la casa, eh, pido mucha ayuda a personas que van transitando en el espacio público, porque la silla de ruedas se queda trabada, porque se apaga, porque, bueno, pasan cosas. Ok, Entonces, mis estrategias son pedir mucha ayuda, apoyarme mucho de la gente que veo, mm, todo este tema de mantener el celular cargado, mantener el celular con internet, nunca salgo sin efectivo, ese tipo de cosas, como que creo que ya son transversales a todo el mundo por si acaso. claro. Entonces, pues digamos que de alguna u otra manera, a empezar como a hacer el cierre nuevamente en primera instancia agradeciéndote, no solamente por el tiempo dispensado, sino también por el querer contarnos un poco allí, un poco de tu vida. Hay una pregunta que te voy a hacer y que después del cierre, de pronto que tú nos la contestes, y es recomendaciones sobre el cuidado de los cuidadores y todo este tema del cuidador. Pero lo que hemos notado es que sí hay unas barreras sociales que has podido solventar, como son las dos últimas que pudimos hablar, pero hay unas que son, por ejemplo, el tema laboral, que siempre es muy difícil en las personas con discapacidad poder establecer entonces un vínculo y que ese vínculo sea realmente productivo entre la empresa y la persona, porque igual conozco casos que sí hay personas discapacitadas. De alguna, de alguna manera me facilitan el pedir ayuda en cualquier momento. Entonces, digamos que ese tipo fue básicamente por necesidad y porque me estaba encerrando mucho, estaba con una desesperanza muy grande. Entonces fue como, hay que intentarlo. Fue como que mi mamá, viéndome tan grave, dijo, hágale a ver qué pasa. Ok, Ahora, en cuanto a que las calles sean seguras, no, esa parte todavía no la hemos superado. la has superado. Eh, tengo algunas, ¿cómo se dice? Reglas que cumplo y que creo que para este punto ya es como transversal a, a toda la población y es, yo no llego a mi casa después de las 9 de la noche. Y si tengo que llegar a mi casa después de las 9 de la noche, procuro asegurar transporte, eh, digamos, no por Transmilenio ni nada de eso, sino un poco más privado. Si logro asegurar que alguien me acompañe hasta la casa, eh, pido mucha ayuda a personas que van transitando en el espacio público, porque la silla de ruedas se queda trabada, porque se apaga, porque, bueno, pasan cosas. Ok, Entonces, mis estrategias son pedir mucha ayuda, apoyarme mucho de la gente que veo, mm, todo este tema de mantener el celular cargado, mantener el celular con internet, nunca salgo sin efectivo,
desde pequeños. Ok. Y en este caso, para mí como persona en condición de discapacidad, pues es una herramienta que he necesitado muchísimo para abrirme espacios. Y este tema de no solo presentar lo que nosotros sí podemos hacer, sino recordarnos a nosotros lo que sí podemos hacer. Porque el mundo siempre nos mira desde lo que no podemos, o la sociedad siempre nos mira desde lo que no hacemos. Y uno va interiorizando poco a poco lo que no puede y lo que no puede. Y es un peligro que uno no entienda que sí hay cosas que no puede hacer. Entonces, digamos que eso en cuanto a eso, como que, y pues dar la oportunidad de también explorar eh, lo que uno puede hacer, ¿sí? Porque hay cosas que uno no sabe que puede hacer. Entonces, arriesgarse un poco, quizás a que uno falle, pero que uno al menos se dé cuenta que puede tener el espacio de experimentar, porque como somos tan poquitos y sobre todo somos muy poquitos a nivel social, entonces uno no tiene referentes y la única manera de saber qué puede y qué no puede hacer es experimentando y fallando en el proceso y bueno, hay cuenta para que es bueno. Bueno, muy bien. Nuevamente entonces, Jennifer, agradecerte. No sé, Catherine, si quieras hacer el cierre. Y pues bueno, ya con eso entonces damos por concluida la entrevista contigo. Listo. Así es. Muchísimas gracias, Jennifer. Gracias por esta oportunidad. Creo que ha sido un aprendizaje valioso y muy grande. Aparte de cualquier otra cosa, creo que el aprendizaje es lo que nos queda. Y ya, creo que ya no es más agradecerles. Muchas gracias. Bueno, A gracias. ustedes, gracias por Que estés muy bien. escucharme. Chao. Chao.